si hay mucha inseguridad, si hay mucho miedo, mucha rabia, mucha ira, un caudillo que promueva la seguridad va a ser perfecto. Ya vino recientemente al Quindío un exgobernador del Meta, casi con pinta de estos que se montan en los toros, ¿cómo es que se llama ese hombre? Eh, en Estados Unidos, Guido, Javier, el coleo no, que se montan en esos toros muy bravos y la gente se digamos, hace una serie de piruetas en ellos como vaquero, Eso no se llama country, ¿no? Country. algo así. Bueno, pero es curioso y lo trae Sandra Paola Hurtado, que ahora va a ser candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático. Y entonces uno ve cuál es la propuesta del Centro Democrático y la propuesta del Centro Democrático es ninguna. No promueven nada para el país. No promueven cómo resolver los problemas de pobreza. Y uno mira en el Congreso cómo hacen una serie de reformas y es precarizando la vida de la gente. Quieren mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Acaben con el proyecto alimenticio escolar PAE pagado para empresarios, vuélvanselo a dar al controlado a los colegios, financiado por el Estado, para que los niños de las familias más humildes puedan tener desayuno y almuerzo en el colegio garantizado. Eso va a ser un gancho para que los niños vayan al colegio, una motivación para que las familias los envíen y va a atender un poco la problemática de pobreza, de hambre, de crisis de alimentos que hay en muchos hogares en Colombia. Pero esa agenda no les interesa, interesa la otra. Precarización de la vida, concentración de riqueza, generación de privilegios, mantener a unos segmentos de la población separados de los otros, generar una especie de lucha entre los que no tienen nada con los profesores. Yo sé que Guido lo ha vivido muchas veces. Entonces mucha gente odia al profesor porque tiene un carro, pero realmente el profesor no es culpable de que la familia viva pobre, porque esas decisiones las toman en otra instancia. De hecho, lo que hace el Sí, profesor es tratar de... son, claro, es el Estado a través de quienes lo han administrado. Los culpables, entonces la gente recarga su frustración, su rabia contra el pobre docente que tuvo que durar 20 y pico de años para poder comprarse un carrito fiado por cuotas, pagarlo por cuotas. Entonces mire cómo... Sí, pero entonces, Y muy... mire, entonces llega Caracol y RCN y El Tiempo y dicen es que esos profesores no trabajan. Entonces usted ve a padres de claro, familia insultando a los profesores porque no trabajamos, pero no son capaces de insultar a los que verdaderamente se roban la plata y no trabajan. Mire cómo es la vida. claro, claro. Pero, ¿sí? ¿Por qué lo Vio hacen cómo los opera medios? esto. Por eso digo Vea, la importancia de medios claro, como este. Porque la clave son los medios. sí, sí. Esa es la clave. ¿Por qué Sí, la vea, clave son los yo medios? Porque, sí, sí, no, es que le he escuchado atentamente, interesante todo lo que usted ha expuesto, ha planteado, y es que estoy pendiente aquí de un invitado, porque es importante que ya contextualicemos acá en el contexto nuestro, situaciones como esta. Listo, tumbaron la ley de garantías. Eso equivale a que van a comprar más votos del que compran, porque ahora se vienen con todo. Imagínense, le dan al gobernador, en el caso de Quindío y a los alcaldes arriba y a todos, la plata para que hagan con ella lo que les da la gana. ¿Usted se imagina si lo hacen cuando hay ley de garantías por debajo? Lo hacen. ¿Cómo lo harán ahora que es de frente? Bueno, primero, ¿y quiénes aprobaron eso? Entonces volvemos a lo mismo. Lo aprobó Cambio Radical. Ah, y es que Cambio Radical, entonces la gente dice, no, pero es que Atilano fue el que aprobó eso, pero Atilano no va a estar. Claro, él no va a aspirar, pero va a aspirar un recomendado de él. Entonces hay que castigar al que venga representando a un partido que se ha encargado de qué? Pues de pisotear el pueblo colombiano votando cosas como esa. O sea, entonces aquí habría que plantearse es castigar a los candidatos de estos partidos de gobierno. Entonces, Cambio Radical habría que castigarlo. ¿Sí o no? John. sí, claro que sí.
Yo me Es escuché. decir, ojo con Bueno, esto. ah, Es que sí, lo que se hace en el Congreso es por bancadas. Y ojo con a pupitrazo, es que la gente ve que es un pupitrazo. Yo tengo 174 artículos. Lo lógico es que discuta uno por uno, porque es que yo no puedo aprovechar a votar 174 sin discutirlos. Porque puede haber un mico. ¿Y qué es un mico? Es una, por ejemplo, dice, vamos vamos a fortalecer el sistema de pensiones, pero se permitirá el traslado de los fondos de pensiones a colpensiones a determinada edad. Cosa que acabaría con el sistema de pensiones pública, porque lo que haría es trasladar la deuda del régimen de pensiones privado al público. Eso sería un mico. Si eso no se discute de manera desmenuzada como se debe hacer, si no se vota en bloque, votan barbaridades como esta, oyentes. Si usted tiene una cuenta de ahorros y no la mueve durante un año, y por ejemplo tiene 93.000 pesitos, usted ha guardado, si usted nunca la mueve porque no tiene ni con qué meterle plata, el Estado colombiano después de un año la expropia. Le quita 93.000 pesos a los colombianos. Eso lo aprobaron en el Congreso de la República. Pero también aprobaron la reducción de 1 billón de pesos a los recursos que se destinan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sin decir que el bienestar familiar es una cosa perfecta, porque no se les olvide que el ministro de Defensa, actual espere que lo voy a viene de ser interrumpir. director del ICBF. Sí, John, espere que lo voy a interrumpir porque tengo el primer invitado. Es que hoy hemos tenido aquí problemas, pero estamos tratando de solucionarlos. Javier, por favor, nos escribimos internamente cuando esté el invitado. Me dice ya, como siempre. Bien, Felipe Robledo. Es precandidato del, no sabemos todavía, si de Coalición de la Esperanza o Pacto Histórico. Felipe, bienvenido a Ágora Radio. ¿Cómo has estado? Pues buenas tardes, Guido, ¿cómo estás? No, de Coalición de la Esperanza, difícil, de Pacto Histórico, hacia allá estamos caminando, porque creemos que por esa senda se va a trazar el camino para un país más incluyente y con justicia social. Listo, sé que tiene poco tiempo porque va para una audiencia. Yo entiendo. Esperemos que saque un tiempo más amplio porque son muchas las preguntas, Felipe, pero bueno, voy a aprovechar el tiempo. Listo, entonces no nos equivocamos cuando decíamos que lo veíamos más cerca del pacto histórico. Quiero preguntarle por pues digamos, su punto de vista sobre la visita del precandidato a la presidencia de la República, Camilo Romero. ¿Qué opina usted? ¿Cómo cayó el candidato acá ante la gente que tuvo la oportunidad de conocerlo y de escucharlo? Felipe, por favor. No, pues una gran visita por parte de una persona que realmente está recogiendo un sentir de la ciudadanía que quiere el cambio, que se mueve por el cambio y que entiende que si bien estos cambios no pueden ser personalistas, sí hay de alguna otra manera, sí hay personas que están más decididas a interpretar el cambio que otras. Hay personas incluso que creen que estar en cualquier partido es una opción para generar una transformación en el país y no entienden que incluso también hay partidos que son cómplices y han sido actores del empobrecimiento de nuestra patria. Muy contentos, digamos hay un buen balance por parte de los quindianos en relación a Camilo Romero. Nosotros también lo vemos con unos buenos balances y creemos que desde allí podemos empezar a articular la precandidatura a la Cámara que también ayude en esa línea a tejer un nuevo país en el que desde el Congreso podamos votar leyes que realmente favorezcan a la ciudadanía en general y no a los mismos con las mismas. Felipe, sobre esa visita de Camilo Romero, pues está claro que Camilo Romero ha sido muy coherente. Él habla de unirse como precandidato al pacto histórico y que a partir de allí, no, perdón, al pacto histórico no, a una gran coalición donde esté la coalición de la esperanza con pacto histórico y que de allí se escoja el candidato presidencial. Me parece que es coherente Camilo Romero porque siempre lo ha planteado. Hubo varios comentarios, yo no pude estar en la rueda de prensa porque yo laboro en horas de la mañana, pero por ejemplo
no sé, Felipe, si es que Camilo Romero no se ha dado cuenta de cosas como esta, que la gente se preguntaba ayer. Por ejemplo, hay personas como Felipe Villamil que le hablan al oído a Camilo Romero. Y yo no sé si Camilo Romero, en esa coherencia que tiene, se ha dado cuenta, pues que Felipe Villamil es un concejal que ha pertenecido a la coalición del alcalde Ríos y que ha aprobado proyectos en contra de la ciudadanía. No sé si Camilo Romero no se ha dado cuenta de eso, como no se ha dado cuenta que la concejal del partido Alianza Verde, la señora Stephanie igual. La señora Stephanie Gómez ha aprobado, pues quizás ahora no, pero aprobó proyectos lesivos para la ciudad. Y yo no sé si es que Camilo Romero no conoce de eso, porque habría una incoherencia allí, ¿o no? Pues a ver, Villamil no es que le hable al oído, es más bien que se le ha acercado precisamente porque lo ve a él como un buen candidato, pero pues sí, en efecto hay unas situaciones que nosotros personalmente no compartimos, Guido. Eso se le hizo saber en esta reunión, pues con la premura también porque no tuvimos el tiempo suficiente para contar todos los pormenores, pero esas son situaciones que nosotros hacemos ver porque nos interesa mucho la coherencia de los procesos políticos, Guido. Uno no llega al poder para sentirse poderoso, uno llega al poder para transformar. Y ahí es donde uno tiene ciertas diferencias con ciertas formas de proceder de algunas personas que preferiría yo que no se tildaran de alternativos, le hacen más daño a la transformación tildándose de alternativos. Preferiría que se tildaran como una maquinaria más, con conciencia política, pero una maquinaria más. Y desde allí uno podría, digamos, entenderle mejor ciertas coherencias. Nuestro ánimo, Guido, como se habrá dado cuenta usted, es que nos preocupa el territorio, queremos evidenciar nuevos liderazgos con coherencia, no tenemos nada personal con absolutamente nadie, pero eso no significa que no nos tengamos que quedar callados frente a situaciones que claramente resultan irregulares para la transformación política. Entonces, desde ahí, Guido, cuente por lo menos con que mientras nosotros tengamos la oportunidad de estar en el escenario público, vamos a estar contándole verdades a la ciudadanía que esperamos que las recojan y de alguna otra manera también las ayuden a difundir, porque la única forma de enseñarle a los políticos que el pueblo es el que manda es que a través también del control social se le hagan de alguna otra manera rendiciones de cuentas a sus buenos o malos actuales. Felipe, dentro de esa coherencia política, habría que decir también que los partidos de gobierno en Quindío tendrían que ser castigados. Cambio Radical acaba de votar para que se tumbara la ley de garantía. Igual el partido de la U, igual el Partido Liberal, igual el Centro Democrático e igual el MIRA. O sea que usted considera que hay que castigar a estos candidatos que representan a estos partidos y que aspiran a ganar una curul para el Congreso de la República en Quindío. ¿Se cayó o ya no tenía más tiempo, Javier? Pues según lo de él, yo creo que ya no tenemos tiempo porque ya quedan unos 3 minutos para que empezara su sesión. Pero Bueno, pues yo igualmente voy a tratar de escribirle por interno a ver qué sucedió. Creo que ahí volvió. Bueno, bien, vamos con esa última parte con Felipe. Repito, hoy sí, ayer fue espectacular, pero no sé hoy hemos tenido problemas. No sé si la internet definitivamente, porque ya hemos hecho... Sí, usted no tiene manito para levantar, ¿cierto? Pero... que no, ¿cómo pide uno la palabra en este? Me toca activar el micrófono. No, este no tiene manito, usted simplemente prende el micrófono y... Listo, ya estamos de nuevo con el invitado. Felipe se colgó, voy a aprovechar 2 preguntas más, una mía y una de mi compañero don Jairo. La mía me estaba refiriendo a esa coherencia que con base en eso los quindianos tendrían que castigar a los partidos de gobierno. Cambio Radical vota en contra del pueblo, tumbando la ley de garantías, igual el Partido Liberal,
igual Diego Javier Osorio con el Centro Democrático, la señora Aideri Sarazo con el partido Mira. Yo creo que es importante que la gente entre a esa importante reflexión, Felipe. Sí, claramente eso es lo que estamos buscando en estas nuevas ciudadanías, personas que sean capaces de hacer ese control social y esa crítica a los partidos tradicionales, que ahorita incluso se quieren hacer tildar disque de centro. Yo no sé centro de qué, ni al lado de qué, porque claramente su actuar es completamente en contra de los intereses del país. Mires el partido de la U, da vergüenza, por Dios, cómo se les ocurre y cómo son descarados de venir a coger a una deportista, claro, una deportista muy buena en su oficio, pero no es una mujer política, ella también es víctima de un sistema educativo que no le enseñó a conocer el Estado y cree que desde el partido de la U se va a dar la transformación política que el país necesita, cuando es el mismo partido de la U el que ha hecho muchísimas de esas transformaciones estructurales que hoy tienen al país literalmente contra las cuerdas. Mírese cómo votó el partido de la U la ley de garantías, mírese cómo votó el partido de la U la famosa reforma tributaria, fíjese cómo ha ido votando el partido de la U al lado del gobierno, pero se quieren hacer verde centro. Hombre, por Dios, yo acá es donde le hago un llamado a la ciudadanía, coherencia no es discurso, coherencia es poner el discurso en relación a la acción, y desde ahí usted se va a dar cuenta, señor ciudadano, por quién sí y por quién no votar. Y fíjese otro dato, señor ciudadano, quiénes están detrás financiando a los candidatos políticos, cuando hay dineros mágicos que provienen de dudosas reputaciones, póngale la firma que ese fulano cuando llegue al poder se va a acordar de todos menos del pueblo, se va a acordar de su financiador y hasta ahí le llega su labor política. Pare de contar. Bien, voy con John Jairo y me queda una última preguntita, por favor, John Jairo. Bueno, Felipe, usted tuvo una reunión importante, tengo información cerrada con... Usted tuvo una información importante, una reunión importante, Felipe, con el candidato presidencial Camilo Romero. Él viene trabajando por hacer una sola consulta. ¿Cuál es el mecanismo que viene pensando Camilo para lograr que eso se dé? Es decir, ¿vas a renunciar al verde o se viene con un sector del verde? No, pues la idea es que no se tenga que renunciar al verde. Renunciar al verde implicaría dejar un terreno importantísimo para que las maquinarias se terminaran adueñando de ese espacio. Y pues claramente eso no lo podemos permitir. Como diría Edmund Burke, lo único que se necesita para que los malos triunfen es que los buenos no hagamos nada. Entonces desde acá, Camilo, tengo entendido que está haciendo todo lo posible para lograr consolidar una gran unión entre el Partido Verde y Pacto Histórico, y desde allí enfrentar el viejo poder y generar formas reales de transformación para la ciudadanía colombiana. Felipe, y mi última pregunta. Mi última pregunta tiene que ver con lo siguiente. Mire, no ha habido el primer político, ni precandidato, ni excandidato, ni diputado, ni concejal, que se haya pronunciado en torno a esto. El presidente Duque llegó aquí, se burló de nuestra gente y anunció que le daría, o que ya le autorizó más de 600 millones, son 685 mil millones de pesos a Panaca. O sea, dinero del erario, dineros públicos entregados a un privado para que haga un proyecto privado en Quimbaya. Un proyecto, entre otras cosas, que sería letal para el territorio, para el medio ambiente. Sí. En Quimbaya nadie dice nada. Aquí nadie dice nada. Usted como representante del Verde, ¿usted qué opina de eso? Bueno, yo lo opino a título personal. Ya el partido dirá las directrices que ellos tengan a bien saber, pero desde mi conciencia yo le digo, hombre,
sí hay que tener en cuenta que hay que generar impulsos económicos y todo el cuento, eso es claro, pero no podemos tener la misma óptica extractivista del territorio. Y cuando me refiero a extractivismo no es solamente megaminería, hay muchas formas de extractivismo que terminan generando empobrecimiento o desplazamientos forzados que no necesariamente son violentos. Quimbaya tiene que ser para los quimbayunos, no propiamente para Panaca, y si bien Panaca ha empleado parte de los quimbianos en su empresa, no podemos ahora por eso entonces terminar de regalar el territorio. Es que el territorio nuestro, tras de que es bien pequeño, tengo entendido, porque acá me estaban dando unos datos, 152 hectáreas se terminarían entregando. ¿Qué haríamos nosotros con 152 hectáreas bien sembradas? Por ejemplo, ¿cuántas casas también podemos dar, viviendas sostenibles, podemos dar a gente que hoy no tiene dónde caer literal, porque no tiene ni siquiera un techo? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer porque, luego le digo, el Quindío, tras de que es bien pequeñito, tiene unas problemáticas de pobreza, suicidio, violencia intrafamiliar, que no se van a resolver con ese tipo de visiones político-económicas. Felipe, le agradecemos su tiempo, sé que está a esta hora para una audiencia. Sí. Estamos pendientes de ampliar más temas, Felipe, muchas gracias y saludos, feliz tarde. Y a usted, muchas gracias a usted, a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias, quedo atento a lo que necesiten. Gracias. John, le cuento esta anécdota hoy. Estaba yo en clase con el grado 10 y estaba planteándoles a ellos un tema que tiene que ver con la situación de los ninis en España. Estaba, sí, claro. Estaba haciendo un análisis de un artículo del diario El Mundo sobre los ninis, aquellos que ni trabajan ni estudian en España, pero el contexto es totalmente diferente, porque allá los jóvenes tienen una mejor calidad de vida y allá los jóvenes reclaman por oportunidades de trabajo, pero no pasan por las afugias de los jóvenes nuestros. Entonces íbamos relacionando el texto con la situación de los jóvenes acá, y llegó un momento en que un alumno dio una reflexión importantísima. Dijo: mire, profesor, compañero, el problema de Colombia, porque se tocó el tema de la coca, del narcotráfico, como la principal economía del país. O sea, ya los muchachos de décimo saben cuál es la economía del país, cómo se mueve esta economía. Entonces, el muchacho de décimo dijo: mire, es que no es que vivamos de la economía de la coca, viven de la economía de la coca los de arriba. Ellos sí viven de eso. Pero ellos finalmente, además de la economía de la coca, viven de los impuestos que nos sacan a nosotros. Oiga, brillante esa reflexión, John. Brillante esa reflexión. Parece, ¿sabe por qué es importante esa reflexión? Porque precisamente hoy quiero plantearle un tema, Guido, y yo sé que es espinoso, pero yo creo que usted como profesor de español y literatura tiene que ponerse ya la camiseta en la defensa del hablar correctamente. Voy a plantearle esto. Leí un artículo que me llamó mucho la atención y es que se denomina el artículo así: el lenguaje inclusivo, un nuevo arribismo. Antes se decía murciélago, murciégalo. Luego, por los cambios del lenguaje, de las palabras, lo que llaman gramática, luego se llama murciélago. Y digamos, esos cambios gramaticales hoy se vienen confundiendo con machismo, cuando la lengua española, la nuestra, se rige por la economía. Es decir, decir muchas cosas sin usar tantas palabras. Correcto. Por ejemplo, uno no tiene que decir miembro o miembra, ¿cierto? Uh-huh. Pero hay una tesis... Al utilizar, mire, a ver, como cualquier lenguaje, nuestra lengua tiene una estructura. Entonces, la estructura tiene que ver también con la economía en el lenguaje, con la estética del lenguaje. Cuando yo hablo de economía es ser conciso. O sea, dar la idea clara siendo conciso. Entonces bueno, y además de eso se aclara que dentro de esta estructura gramatical, la gramática es la parte de la estructura para formar palabras, oraciones, párrafos, discursos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces,
esa estructura dice, mire, usted cuando se refiere al sustantivo masculino, está integrando el femenino. A no ser que usted diga, por ejemplo, irán al paseo los alumnos y las alumnas de tal grado. Usted hace énfasis si van a ir las alumnas, porque puede ser que ahí se presente una confusión. Bueno, ¿van a ir todos los alumnos de la institución? ¿O habría que aclarar que van también las alumnas de X grado? De resto, usted no tiene por qué decir las alumnas, los alumnos, a ver otra, John, ayúdame que eso insiste mucho con eso. Sí. Los niños y las niñas. Los niños y las niñas. Todos y todos. Y todes. Acaba de decir la Real Academia que todo no es permitido. No, Guido, es que permitido. Pero Guido, a mí no me preocuparía eso si eso fuera entendido. Mire, yo tengo una amiga que es profesora de la Universidad del Quindío, tiene una maestría, es profesora, forma filósofos. Y ellos insisten que nos tenemos que aceptar la ideología de género y tenemos que aceptar este tal lenguaje inclusivo, porque si yo no hablo como ellos hablan, entonces los discrimino. Voy a continuar con el ejemplo para que usted me dé su apreciación. Listo. Entonces, todo esto, ¿de dónde viene? De una tesis que se llama el constructivismo social, que dice que todo es construido, incluso la sexualidad. O sea que, lo decía Putin hoy, y en eso creo que tiene razón, decir que un niño puede dudar de su sexualidad y volver eso común, es casi que un delito internacional, es casi que algo de lesa humanidad, porque el niño no está en una fase de desarrollo psicológico, cognitivo, que le permita identificar los aspectos propios de su sexualidad. Por eso la gente decide esas cosas a los 18 años, en Colombia y en otros países a otra edad. Pero continúa, ese constructivismo entonces nos dice que incluso el lenguaje está equivocado, y todo eso obedece a un posmodernismo que lo subjetiviza todo. Dos pensadores, una señora que se llama Judith Butler, que es el ídolo de esta gente, y Robin DiAngelo. Entonces ellos dicen que para visibilizar el género femenino y hacernos más conscientes de la existencia, debemos entonces decir los y las, todos y todas, ellos y ellas, los niños y las niñas, los torturados y las torturadas, y eso nos genera un problema muy complejo, porque entonces, imagínese, Guido, tendríamos que reescribir muchas obras que hablan de los sospechosos. Usted está leyendo un texto, una novela de espionaje o de thriller psicológico, y ella empieza a decir, y mientras caminaba hacia el pasillo, vi a alguien sospechoso, pero al otro lado, no sé si era un hombre o una mujer, pero entonces en esta gente uno debe decir sospechosos y sospechosas, y no son judíos solamente, sino judías. Y ya usted no puede hablar de cristianos, sino también de cristianas, porque cristianos no recoge a las mujeres según ellos. Y musulmanes y musulmanas. Guido, ¿usted se imagina usted haciendo una novela con esa confusión? Eso se llama en español cacofonía, que es repetir un término de forma excesiva. Amigos y amigas, ingenieros e ingenieras. Usted se imagina, Guido, quién se aguanta un discurso de esos. Pero es que el problema no es que eso sea estúpido, absurdo y ridículo, sino que eso se está tomando a las universidades con el tema de que eso, si no se acepta, es excluyente, cuando realmente están rompiendo las reglas del lenguaje. Y usted, que las maneja mejor que yo, porque usted es profesor de eso, ¿qué piensa de esa apreciación? Y estoy hablando de un artículo que me dejó sorprendido porque nos preocupa. Y cierra él que esto es una especie de arribismo social, porque entonces ya uno no se cree superior por ser un estrato económico, sino que se siente más bueno, más moral y más virtuoso, porque yo digo todos y todas y todes. Y los que no decimos todos y todas somos malvados, machistas, patriarcales, estructural funcionalistas, que estamos en contra de la inclusión social. Y entonces yo voy a eso a mí me tiene preocupado realmente, porque es que las universidades están en los debates tan absurdos. Sí. Voy a dar la reflexión, pero primero quiero leer lo que ha dicho reiterativamente la Real Academia de la Lengua Española en cuanto al tema de utilizar el género masculino para ambos, para el femenino y el masculino. Entonces, mire lo que dice el director de la Real Academia Española, dice: no va a haber sorpresas. En el informe del lenguaje inclusivo en el que trabaja la RAE,
puesto que la doctrina del español se ha constituido a partir de una codificación formada a lo largo de los siglos. El pleno de la institución tiene previsto debatir y aprobar el documento en el mes de diciembre. ¿Qué dice? A ver, busco la partecita aquí que dice, dice por acá, en el español, el género masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos. El masculino puede emplearse para referirse a seres de ambos sexos. Y que desde el punto de vista lingüístico no hay razón para pensar que este género gramatical excluye a las mujeres en tales situaciones. Ha explicado el director de la RAE que, por ejemplo, ha dicho que no es lenguaje excluyente cuando se utiliza el género masculino para ambos sexos. Dice, sean hombres o mujeres, dice él, dice, los académicos son elegibles, sean hombres o mujeres. Asimismo ha resaltado que la academia cuenta con un número respetable de mujeres muy valiosas. O sea, él se está refiriendo a que la discusión, que no solamente es acá, es en todos los países de habla hispana, incluyendo España, pues también hay un movimiento que exige que ese lenguaje inclusivo tiene que nombrar, es decir, tanto el género masculino como el género femenino. Mi reflexión es esta. Yo sigo siendo apegado a unas normas que se han construido a través del tiempo con la evolución de la lengua. Yo creo que la discusión no es esa. La discusión es si en la práctica se está excluyendo o no se está excluyendo. Y si usted me pregunta el caso de Colombia, Colombia es un país excluyente. Aquí usted puede decir, bienvenidos señoras y señores, y usted lo nombra. Pero en la práctica este es un país que discrimina, John. Este es un país que excluye. Pero además de eso creo que tenemos unos problemas graves para que la universidad los aborde. Y creo que este es un tema irrelevante porque ya desde la parte gramatical, desde la parte morfológica del lenguaje, se ha explicado 1000 veces que el genérico masculino, en la mayoría de los casos, se usa tanto para hombres como para mujeres. Yo creo que esa es mi reflexión. Pero yo me preocupo, porque le digo que los claustros académicos se los están tomando los debates, ¿cuáles? Ideología de género, esto del lenguaje inclusivo, y ya no discutimos el modelo económico, la cuarta revolución industrial, la geopolítica del despojo, las ventajas competitivas y comparativas, la inserción del país o de Colombia a lo que llamamos la cuarta revolución industrial que plantea Klaus Schwab, fundador del Foro Económico de Davos. Entonces, mira, mientras nos ponen a discutir esto, el mundo va hacia otro lado. Eso no es solo eso, Guido, es también una estrategia para distraernos. Eso lo plantea César y él decía, mire, yo creo que aquí no debe ser discriminado nadie, ni los gays, ni los transexuales, ni las mujeres, pero no podemos crear que alguien, porque tenga una identidad sexual diversa, tenga privilegios solo por eso, porque ahí estamos rompiendo. John, yo leí lo que dijo Vladimir Putin y me llamó mucho la atención, porque él habla que debemos mantener, a ver si el término lo encuentro aquí, John. Él dice algo interesante. Dice Vladimir Putin, por aquí lo tengo, dice que él compara los valores modernos occidentales con el dogmatismo bolchevique y aboga por este es el término, él aboga por el conservadurismo racional. ¿Y cómo lo hace? Es importante eso que plantea Putin, que aquí en Occidente es señalado como un tipo de que quita libertades, que no. Y el tipo dijo algo que no se lo he escuchado a ningún presidente de Occidente. A ninguno le he escuchado esto que plantea Putin. Él dice que los bolcheviques mostraron una intolerancia absoluta a cualquier opinión diferente de la suya. Trataron de destruir los valores que se formaron hace varios siglos. En este sentido, subrayó
que al observar lo que está sucediendo en varios países occidentales, como el nuestro, por ejemplo, ahora se ven las prácticas que Rusia dejó en el pasado lejano. De acuerdo con Putin, la lucha por la igualdad y contra la discriminación en Occidente se convierte en un dogmatismo agresivo al borde del absurdo y pone como ejemplo que en la nueva cultura de cancelación, contrarrestar el racismo se convierte en discriminación inversa, mientras que el énfasis obsesivo en las cuestiones raciales divide aún más a las personas. Él dice que en varios países europeos la discusión sobre los derechos de género de hombres y mujeres se ha convertido en una fantasmagórica total, afirmando que esos pasos se llevan bajo la bandera de progreso, por error. Además, la idea del derecho del niño para determinar su género se encuentra al borde de un crimen de lesa humanidad, según Putin. Él mostró su apoyo a un conservadurismo racional, cuya importancia como base de un curso político aumentó en las condiciones mundiales actuales. El conservadurismo moderado es, en mi opinión, dice Putin, la línea de conducta más razonable. Desde luego, inevitablemente cambiará, pero hasta ahora el principio médico de no hacer daño parece ser el más racional, concluyó. O sea que uno colige, uno infiere que Putin es un hombre que no está de acuerdo con este tipo de tendencias donde a raíz de esas libertades que se respetan, se quieren imponer cosas. Sí. Entonces usted lo decía ahora, y lo hemos planteado aquí creo que en un programa, yo recuerdo Javier participó en la discusión, y es que los que somos heterosexuales nos sentimos solos, nos sentimos señalados porque la moda es ser bisexual, por ejemplo, sí, respetando esa condición o tendencia. Entonces mire que Putin, le cuento que con esa reflexión nos puso a pensar sobre cuál es la visión que tienen equivocada de Putin, ¿no? Porque el tipo es un defensor de cosas establecidas. Lo que sucede es que es muy sencillo, mire, Guido, yo no puedo llegar a la costa atlántica, Barranquilla, Cartagena, y yo porque soy de la zona centro andina, entonces yo diga voy a cambiar la música que escuchan los costeños. Es más, prohíbo que mamen ron porque eso está prohibido. Se me viene encima la gente porque son costumbres, culturas, pero voy a dar otro ejemplo. Usted sabe los pescadores, ¿a qué hora sale un pescador a su jornada? 5 de la mañana más o menos, ¿cierto? Mire, los pescadores allá en la costa, bueno, ya no hay ni pescado siquiera. Ya no pescan porque no hay. Pero bueno, todavía por ahí los que pescan en mar, no en ciénaga ni en río, tipos se levantan a las 3 de la mañana. 3 de la mañana se hacen lo del día, llegan a la casa, se meten un cipote de desayuno, se acuestan en una hamaca a reposar el desayuno y luego juegan dominó todo el día. Esa es la cultura de ellos. Bueno, bien. Y entonces llega la gente de esta zona y dice que son perezosos. Digo, levantarse a las 3 de la mañana al río y pescar, eso no es nada fácil, ¿cierto? Es una vida bastante difícil. Además, ¿por qué salen temprano? Por el calor y misericordia que hay en la tarde. Pero bien, claro. Entonces hay unos factores climáticos, ¿cierto? Pero hay unos factores culturales también, porque ellos se meten su cipote de desayuno, luego, y su desayuno no es el nuestro, porque ellos tienen otro entorno, que son los frutos del mar, entonces está asociado a todo lo que sale de ahí. Pero tienen una música que es propia y tradicional, que para muchos es detestable, y es el vallenato. Entonces, de la misma manera Rusia, Guido, Rusia queda en las estepas, es decir, es un país frío. La mayoría de rusos toman vodka, no porque sean alcohólicos, sino porque ese frío tan berraco hace que usted tenga que meterse un trago de vodka o 1 o 2 botellas para poderse calentar, porque es extremo el frío. John, aclarando en la parte geográfica que tiene un extremo Rusia, tiene un extremo de Europa, pero es un país asiático. Entonces, por eso Putin habla de Occidente, porque así tiene un pedazo de Europa, ¿cierto? Pues es un país más asiático. Sí, entonces, pero hay una característica. Entonces, la cultura de los países, como los rusos, por ejemplo, entonces el clima es frío, hay una religión que se llama, allá no son católicos, sino ortodoxos, obedecen a una especie de papa que es
diferente, que es la Iglesia Ortodoxa, que es la que los rige a ellos. Entonces, ellos no han permitido, y eso hace parte del juego geopolítico, que se metan las sectas protestantes propias de los Estados Unidos a cambiarles y a invertirles los valores a los rusos, porque eso hace parte de un cambio de control ideológico que alteraría las relaciones armoniosas entre los rusos, en el entendido de que Rusia es una superpotencia, Estados Unidos otra y China es otra. Entonces, aquí quieren convertir al mundo de que los que no piensan como ellos son machistas, cuando realmente, entonces a mí me preocupa, por ejemplo, como cancelaron un cómic, ¿se acuerda el zorrillo apestoso que abrazaba a una gatica en una clásica de Looney Tunes, de Bugs Bunny, que la cancelaron que porque era acosador? O sea, la perspectiva de estas feministas ultra radicales es que eso es acoso, ¿cierto? Pero desde la perspectiva de ellas, ¿dónde está el estudio que demuestra que los niños que vieron eso consideraron que esa relación entre el zorrillo y la chica era acoso? O los que crecimos jugando juegos como Mortal Kombat, que era de ultraviolento, que se volvieron asesinos. O sea, eso me parece de la misma manera delirante como lo que piensan algunos pastores protestantes, y es encerrar a los niños en una jaula y que no tengan contacto con el mundo y que incluso no jueguen videojuegos porque eso es pecado y que ver televisión es pecado. Y a eso mismo están jugando las feministas que nos quieren cambiar el mundo, pero también los promotores de la ideología de género. Entonces, creo que ahí es donde Putin plantea los debates donde son. Podemos cuestionar que un niño sea niño o niña, y entonces, ¿qué elementos nos definen si es niño o niña? John, voy a interrumpirlo aquí. Javier, creo que otra vez nos está molestando la internet. Aquí veo que nos está molestando, ha sido un día duro de hoy. Nos descontrolamos, se pierde todos los temas que hemos preparado. O sea, es un tema muy complicado cuando la parte técnica falla, sea por cualquier motivo. No sé, Javier, si usted ya miró, creo que tenemos problemas ahí en el Facebook, Javier. Sí, es directamente del Facebook. Tengamos en cuenta, pues, no, el internet en este momento estamos bien porque los estoy escuchando por medio de la aplicación y demás, estamos bien, bueno. Sino que sí pues para mí no es el internet, ya es Facebook el que está molestando, el que incomoda. Por eso el señor ingeniero me comentó hace un momento que cuando terminemos se le notifique automáticamente para él empezar a trabajar con eso. Bueno, bien, tengo ya al invitado. Sí, ya tenemos a nuestro invitado. Bien, Roberto Acosta, veedor de la salud, miembro de la Coalición de la Esperanza. ¿Qué hubo, Roberto? Bienvenido a Ágora Currado. ¿Cómo está? ¿Qué más, tío? ¿Cómo le va? Pues bien, Roberto, tengo varias preguntitas. Empiezo por la primera. ¿Cómo le fue al director del Hospital San Juan de Dios con el informe anual, con la rendición de cuentas? No, el que estaba haciendo la rendición de cuentas era yo, representante de los usuarios en la junta directiva del hospital. De acuerdo con la resolución 2063, los representantes de los usuarios deben de presentar una rendición de cuentas ante la comunidad. Entonces eso era lo que estaba haciendo hoy precisamente, haciendo ese ejercicio. Bueno, muy bien. Entonces, en esa rendición de cuentas, el balance, ¿cómo le fue al Hospital San Juan de Dios? Usted como miembro como veedor del Hospital de San Juan de Dios. No, el marco en el que se desarrolla esa rendición de cuentas es de las actividades que yo haya realizado o acciones que haya realizado en la junta directiva del hospital. No es el hospital, sino de la actividad personal del representante de los usuarios en la junta. Entonces, eso es producto del artículo 11 de la resolución 2063 de 2017. Es muy importante esto porque antes los diferentes representantes que había de los usuarios en la junta no los elegían y nunca se volvió a saber nada de ellos, ¿sí? Ni qué habían hecho, ni cuál era la actividad que han desarrollado allí. Entonces, ahora
Pues yo efectivamente a mí me posesionaron ahora el 31 de agosto como miembro de la Junta Directiva del hospital. He asistido a 2 reuniones. El hospital duró sin representante de los usuarios como año y medio. Entonces yo hablé en esta rendición de cuentas de lo que sucedió en el periodo de hace 2 años que yo estuve ahí en la Junta, porque cada vez el periodo de los representantes de los usuarios en la Junta es de 2 años. ¿Sí? Entonces yo hablé de eso. Bueno, listo. Entonces, Roberto, ¿cuáles fueron las actividades que usted cumplió como veedor? Es importante que la gente conozca cuál es la labor del veedor, del veedor de la salud dentro del hospital, por favor. No es exactamente un veedor, desarrolla actividades de veedor, pero es un representante, un miembro más de la Junta Directiva del hospital. Les cuento esto, la Junta Directiva del hospital está compuesta por 9 miembros. Según el decreto 1876 de 1994, las empresas sociales del Estado tienen que tener una junta directiva compuesta de la siguiente manera. La tercera parte de representación de la administración, la otra tercera parte del cuerpo científico y la otra tercera parte de la comunidad. Este hospital tiene, de acuerdo a la ordenanza que lo constituyó como empresa social del Estado en 1995, tienen 9 miembros. Entonces, ¿quiénes son los de la administración que están allí? Son el gobernador o su delegado, el secretario de salud o su delegado, y el alcalde de Armenia o su delegado. Ese es del cuerpo político administrativo, son esas 3 personas, o esas 3 instituciones. El cuerpo científico, uno lo eligen las asociaciones científicas y académicas del departamento, de una terna que nombran para que el gobernador escoja de allí el representante del cuerpo científico y académico del departamento. Los otros 2 representantes de la comunidad científica son trabajadores del hospital, que son profesionales universitarios elegidos por los trabajadores del hospital. Bueno, y de la comunidad va un representante que lo elige la Cámara de Comercio, uno que es elegido por los comités de participación comunitaria o COPACO, y el otro elegido por las asociaciones de usuarios que hay en el departamento. Entonces yo soy miembro de la Junta Directiva del hospital porque fui elegido por las asociaciones de usuarios del departamento para que represente allí a esas asociaciones en la Junta Directiva. Esa es la composición y ese es el motivo por el cual estoy yo como miembro de la Junta Directiva del hospital. Segundo tema. ¿Una pregunta? John. Bueno, Roberto, la pregunta es esta. Sí, que el Contralor Nacional manifiesta que el problema del hospital es que pasó a prestar servicios de segundo nivel y que realmente no estaban en esa capacidad. ¿Ese fue el problema central del hospital y por eso lo van a pasar a nivel 1? Eso es con relación al Hospital La Misericordia de Calarcá. El Contralor puede decir lo que quiera y puede pararse en las pestañas, pero él no es el que define si un hospital presta segundo nivel, primer nivel o tercer nivel. ¿Sí? Eso es una opinión más. ¿Sí? Son otras las instituciones que toman esas decisiones de acuerdo a las condiciones de la prestación del servicio y de acuerdo a las necesidades que tenga la población. O sea, que coincidimos en esto, Roberto, no sé, en que el informe del Contralor es un informe muy, muy ambiguo,
es un informe donde no se quiere comprometer, donde verdaderamente tendría que comprometerse, y es que el hospital está así por la mala administración de quienes han estado allí y por los políticos, ¿o no? Claro, pero mire, hay una cosa que es bien chistosa en este asunto. El Contralor Departamental no encontró ningún problema durante el ejercicio de la gerencia del señor Bernardo Gutiérrez. Y vino la Superintendencia Nacional de Salud y hizo un proceso de investigación y encontró 56 hallazgos. Y el Contralor del departamento no había encontrado ninguno. Hasta ahora viene a pronunciarse. Y eso porque nosotros lo hemos dicho en los medios y en la prensa escrita se ha hecho este cuestionamiento. ¿Cómo es posible que la superintendencia encuentre 56 hallazgos y el Contralor departamental no encuentre nada? Esto así se pronunció. Sí, completamente de acuerdo con usted. La superintendencia encontró una cantidad de hallazgos, que aquí los dijimos, y el Contralor no encontró nada. Y ahora viene y dice, no, mire, la solución es que el hospital vuelva al nivel 1. Eso es gravísimo. Es desmejorar las condiciones del hospital, que es donde se ve reflejado eso, Roberto, en un más pobre servicio, ¿cierto? Es que eso es un golpe a la población del departamento, porque el hospital es el único hospital en el departamento que atiende el segundo nivel, es el único hospital de la red pública hospitalaria. Aquí existe Resalud en Armenia, por decir algo, pero él atiende nada más el primer nivel. Y los otros hospitales de los municipios atienden nada más primer nivel. Y hay clínicas privadas que atienden el segundo nivel, incluso hasta tercer nivel en el departamento. Pero el único hospital de la red pública hospitalaria que atiende y ha atendido el segundo nivel de complejidad en el departamento ha sido el Hospital de Misericordia de Calarcá. Entonces, al bajarle, digamos, la atención, la complejidad del hospital, primero se estaba perdiendo la capacidad instalada que tiene el hospital, porque el hospital está adaptado y tiene la capacidad para prestar ese servicio de segundo nivel de complejidad. Entonces sería un desperdicio que va en detrimento de la calidad, la oportunidad de la atención de los pacientes de aquí del departamento. Entonces, eso es lo que no tienen en cuenta ellos. Al hospital hay que, lógicamente, inyectarle unos recursos, exigir que las EPS que deben paguen, que la alcaldía pague, que la gobernación pague, que la alcaldía y la gobernación den ejemplo en el pago, porque están haciendo lo mismo que hacen las EPS, demorando las cuentas, envejeciendo las cuentas y no pagan cumplidamente. Entonces no están dando el ejemplo, primero. Y segundo, el hospital necesita recursos, lógico, necesita recursos que han despilfarrado, como se ha dicho, la politiquería que ha manejado ese hospital. Entonces, la solución no es vender el sofá. O sea, la solución no es vender. John, ciérramelo porque se me devuelve el sonido. John, ciérrame su micrófono. John, ya me cerró el micrófono. Está cerrado, Guido. Está cerrado, loco. Bueno, listo. Perfecto, ahí sí. Roberto, finalmente, me contó, es que estoy leyendo aquí. Me contó alguien que trabaja en el Hospital La Misericordia que la volvieron a llamar. El sueldo se lo rebajaron en 900,000 pesitos. Ella es profesional de la salud. Me dice ella, pues que está bien que los tipos que están ahí ahora de la superintendencia, pues no son de acá y lo están haciendo, pero que no se informan del contexto, de la situación, de
de los diferentes contextos económico, político, social de Calarcá, del departamento del Quindío, y que están haciendo una cantidad de cosas que van no buscando solución, sino empeorar. ¿Cómo hacer para que estos tipos de la superintendencia entiendan que ellos tienen que conocer el contexto para tomar decisiones, Roberto? Este es el problema que tienen esas entidades, que legislan para Dinamarca sabiendo que estamos en Cundinamarca, ¿sí? Entonces ahí es donde cometen una serie de barbaridades y una serie de errores en el manejo del sistema de salud en Colombia. Allá hay unos magos en el escritorio, en la superintendencia y en el ministerio, y cometen esos errores. No conocen a fondo el problema, no saben las necesidades de la comunidad, y si las saben y las conocen, les interesa un pepino. A ellos les interesa simplemente cumplir con las orientaciones y ganarse y justificar el sueldo, por decir algo. Entonces, yo creo que aunque es dura esta apreciación, así ocurre en muchas oportunidades. Entonces, la comunidad en Calarcá debe de exigir y mantenerse firme en la defensa del segundo nivel de complejidad del Hospital La Misericordia, porque como hemos dicho, es una capacidad instalada que tiene el hospital que se estaría desperdiciando, se estaría perdiendo. O tal vez pensará el Contralor hacer alguna maroma con la jefe política de él y con los que quebraron y acabaron con el hospital para entregarles precisamente la operación del segundo nivel a un operador privado. Es posible que estén pensando en eso y por eso van a decir que el hospital no puede atender sino primer nivel y el segundo nivel, como es obligación prestarlo porque lo dice la ley 715 y el departamento tiene que prestarlo, entonces es muy sencillo, montan una empresa privada que atienda allá en el mismo en la misma planta física del hospital y utilizando los recursos del hospital atienda el segundo nivel y ahí sí empiecen a enriquecerse a costa de los dineros de la salud que es para el pueblo colombiano, para el pueblo quindíano. Roberto, como siempre, muchas gracias por su tiempo con nosotros. En la próxima entrevista estaremos hablando ya del tema político. Saludos. Listo, Guido, muchas gracias por el espacio que usted me ofrece para dirigirme a la comunidad. Yo le voy a dar 5 minuticos más para hacer como un toquecito de varios temas que se nos quedan, porque tenemos problema con la transmisión de Facebook y queremos que esto esté bien. Yo tenía mucho tema hoy preparado, John, con usted, pero la verdad que voy a darle 5 minuticos para que terminemos temprano, a ver si de pronto el ingeniero nos hace la revisión respectiva, porque repito, estoy muy intranquilo con este tema. Entonces 5 minuticos más para que usted desarrolle ahí varios temitas. Bueno, Mauricio, hay varios temas que vienen sucediendo. El primer tema es acaba de decir Roberto algo muy importante, y es que evidentemente parece ser que ya que están generando una narrativa para hacerle creer a todos los quindianos, especialmente a los calarqueños, que el problema del hospital es que estaba prestando servicios de segundo nivel cuando no tenía la capacidad logística, administrativa y que no puede tener especialistas. Y eso hace entonces que fácilmente luego aparezca por arte de magia, y lo dijo Roberto, veedor del tema de salud, que digan, entonces va a aparecer una empresa privada que oferte ese servicio de nivel 2. Y luego vamos a ver a una serie de políticos del departamento, incluso funcionarios en ejercicio, en el sector salud, en ese negocio. Porque el modelo es muy sencillo. El modelo es, el Estado es ineficiente cuando presta los servicios, pero luego cuando él presta el privado privado llega a salvarnos. Pero todo hace un plan para debilitar la red pública hospitalaria. Recuerden que la crisis de la red pública hospitalaria vino después de la quiebra de muchos hospitales. Empezaron a decir que los hospitales no se podían mantener, que los recursos no debían llegar a los hospitales directamente, que había corrupción, que la plata se la robaba el gerente. Entonces se inventaron las intermediadoras EPS. ¿Quiénes terminaron siendo los dueños de las EPS? Una serie de importantes políticos del país, empresarios, que vieron un gran negocio en ese campo. Pero yo creo que hay otra noticia que es importante, que no se puede pasar de vista, y es
la visita de Anthony Blinken a Colombia. Anthony Blinken es el secretario de Estado y vino a hablar del tema del narcotráfico. Lo curioso es que siguen definiendo el asunto en Colombia, las relaciones con el narcotráfico, cuando 4 estados actualmente han legalizado el consumo de drogas pesadas. Uno de ellos, el estado de Oregon, ha permitido que se legalice todo, cocaína y heroína en pequeñas dosis. Y 4 estados de los Estados Unidos ya legalizaron el consumo de marihuana. Entonces resulta muy curioso que los Estados Unidos sigan viniendo a meter las narices en América Latina sobre el discurso del narcotráfico, cuando estados del mismo país de ellos han legalizado las drogas. Drogas como la heroína en Oregon y la cocaína, que la heroína no es cualquier cosa, es una de las drogas más pesadas del mundo porque es intravenosa, se inyecta, se inhala también, pero produce adicción, es decir, una dependencia orgánica, que el cuerpo genera una serie de reacciones prácticamente como dolores de estómago, convulsiones, temblores, que hacen desesperante la situación de ausencia de la sustancia en los adictos. Usted no ha visto, John, usted ha visto un video que ya está circulando por ahí, me lo mandaron, de qué componentes lleva la cocaína. Usted se queda impactado. Sí, tiene tranquilizante de caballos. Lo que pasa es que una cosa es la... Sí, una cosa es que la cocaína. Una cosa es la cocaína que exportan y otra es la que venden en Colombia. Porque la que exportan... No, pero sí yo estoy viendo es... No, pero la que exportan, porque me mandaron un video desde un laboratorio donde la preparan la pasta para exportarla. Y eso le echan de todo. Gasolina. Sí, claro, pergamanato de potasio, sólico, señor. Y eso lo mezclan, eso es una vaina. O sea, imagínese cómo llega eso al cuerpo, al organismo. ¿Usted se imagina? Pero lo que pasa es que si a los gringos les gusta mucho eso, nosotros deberíamos legalizar y vendérselo porque es que... No, claro, estoy de acuerdo con usted. Eso hay que legalizarlo para acabar con este problema que tenemos. Pero imagínese, claro, usted acaba de decir algo que es muy curioso. Detrás del negocio de la cocaína están los insumos. Las bombas de gasolina que les dan. Yo he ido a unas zonas de Colombia donde hay más bombas de gasolina que tiendas. Y uno dice, venga, ¿y por qué tantas bombas? ¿Qué pasa? Esa gasolina, y no hay carro suficiente para tantas bombas, ¿cierto? Entonces uno empieza a ver que el problema del narcotráfico es que hay zonas de Colombia que prácticamente sus economías están articuladas alrededor del narcotráfico. Eso es una realidad innegable. Pero lo curioso, Guido, es que viene Anthony Blinken a hablar de narcotráfico y sale Iván Duque a decir que con Venezuela no negocia, que es un estado criminal. Y todos los colombianos se siguen creyendo ese cuento, Guido, de los venezolanos y no se dan cuenta cómo nos tienen. Y creo que eso es una cosa que hay que quitarse ya la careta. Hay que dejar de mirar a Venezuela y mirar a Colombia, porque es que nosotros no vivimos en Suiza. Yo prometo que mañana, porque tenía varios temas preparados, entre ellos la dura respuesta de José Miguel Vivanco de Human Rights Watch al presidente Duque, que se molestó con él. Pues ¿sabe por qué se molestó? Porque Vivanco es amigo personal del secretario de Estado. Y antes de venir a Colombia le dijo, venga hermanito, usted va a comer cuento allá de lo que le va a decir ese presidente Duque. Pues venga y le cuento cómo está la cosa allá. Están haciendo todo y ya acabaron con el proceso de paz. Violación de los derechos humanos, y empezó a enumerarle, y el nuevo secretario de Estado no vino, canceló la visita a Colombia, John. Si mañana estamos bien aquí ya de la parte técnica, haremos un análisis de todo esto, John. Es que digo, muy curioso. Y cierro con esto, y es que pareciera ser que el gobierno colombiano accederá a todo lo que quiera el gobierno norteamericano, so pena de que no los procesen por narcotráfico, no los extraditen, no les dañen sus laboratorios, no les quiten sus riquezas, no les embarguen sus bienes. Y sobre esa base sacrifican nuestro destino, el de todos los colombianos. Y eso creo que es el momento más peligroso que tenemos en esa casta dirigente que tenemos en el momento. Vea, antes de despedir, porque ya va el ingeniero a revisarnos, vea y le cuento qué fue lo que pasó. Venía el secretario de Estado, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, y resulta que 3 días antes se reunió Blinken
con el abogado chileno y director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Le mandó una carta 2 días antes de la llegada aquí a Colombia denunciando varias falencias en el acuerdo de paz, el aumento de la violencia en el país y pidiendo que condene los abusos policiales vividos durante el paro nacional. Oye, increíble que un tipo de afuera como Vivanco hace lo que deberían hacer los representantes, los líderes del país. ¿No le parece, John? Y le mandó... Sí, claro, le mandó una senda carta. No, se la mandó y el hombre tuiteó. José Miguel Vivanco tuiteó. Ayer le envió una carta al secretario de Estado Blinken sobre visita a Colombia esta semana. La situación de derechos humanos en el país se deteriora peligrosamente y con esa carta tuvo Blinken para no venir al país. Así se hace. Así tenía que ser, ¿no? La internacional con el gobierno actual es altísima. Y creo que... Si hubiera venido... Sí. Si hubiera venido, de cierta manera, es un reconocimiento al gobierno. Es decir, Estados Unidos tiene unas relaciones, digamos, con Colombia de yo lo conozco, pero en la oscuridad, ¿cierto? Es como cuando... Es decir, pero no le va a reconocer internacionalmente muchas cosas porque por el desastroso trabajo de este gobierno, lo que ha pasado, lo que sucedió en el paro nacional, que le dieron trato de guerra a una protesta, que no fue una protesta organizada por ninguna organización política, fue un estallido social producto de la ira. Eso fue una primavera colombiana, básicamente. Bueno, muy bien. Tiempo de irnos, Javier. Vamos a dejar que don Eddie nos revise todo y aspiramos mañana a estar más tranquilos, Javier. Sí, claro que sí, director. Y bueno, momento de irnos. Sí. Les agradecemos a todos nuestros oyentes, los que estuvieron pendientes por medio de la aplicación y los diferentes medios en donde nos pueden escuchar todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde o un poco más. Recordemos que, bueno, venimos con algunas cositas, algunos detalles, pero esto es un proceso que viene a corto, esperemos que sea a corto plazo. Y bueno, el objetivo es que la mejora y todo lo que se está llevando a cabo sea a largo plazo. Así que bueno, antes de despedirme y despedirnos, quiero recordarles a todas nuestras redes sociales que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como Agora Q Radio, también en Android y iOS como Agora Q Radio Oficial, para que nos descarguen en www.colombia.com, que es otra plataforma donde nos pueden escuchar, también en nuestra página oficial de agoraqradio.com.co y también Quindío Radio Agora por YouTube, para que vean esta sesión de versión libre. Así que bueno, muchísimas gracias. Estamos pendientes, Javier, PS2 prendido, por favor. Quedo aquí pendiente. Saludos. Listo, perfecto, director. Bueno, muchísimas gracias a todos y yo los dejo con la mejor programación de música a las 24 horas del día aquí por Agora Q Radio, opinión y entretenimiento. Desde Quindío, territorio del paisaje cultural cafetero, esta es Agora Q Radio. Agora Q Radio, opinión y entretenimiento. Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte. Tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras